Abran por favor la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 17 y dejen la página abierta porque estamos en la doctrina de la gracia y de aquí nos vamos a la doctrina de la verdad. El entender la gracia y el entender la verdad nos da el panorama en el que nosotros vivimos. Pero para que nosotros vengamos a orientarnos al panorama al cual Dios nos ha invitado, es necesario que nosotros, en medio del conflicto angélico, utilicemos los recursos provistos para crecer en gracia y en la verdad, que es el conocimiento de Jesucristo. Así que unos instantes para checar que estamos en comunión con Dios. Gracias Dios Padre porque otro día, otras horas nos han sido regaladas para que nosotros vengamos a orientarnos a un plan perfecto. Te pedimos que lo que vayamos a observar venga a ser metabolizado por el Espíritu Santo para que nosotros continuemos orientándonos a un plan perfecto comprado en la cruz. Te lo pedimos en el nombre de su majestad Jesucristo. Amén. Y con eso nos vamos a 2.14. 2.14 tiene que ser parte de nuestra diaria memoria, porque tiene que ver precisamente con el hecho de que Cristo nos dice, continúen haciendo esto en memoria mía. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que comunica ese pan sin levadura? Que es la humanidad, la persona de Jesucristo sin pecado. ¿Qué es lo que comunica la copa? Que se refiere a la muerte espiritual. ¿Qué comunica? 2.14. Habiendo anulado el certificado de deuda que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contrario. Nosotros nacimos muertos y esclavos. Muertos en cuanto a Dios y esclavos de una naturaleza de pecado. La esclavitud ha estado en el mundo desde el principio. Este mundo caído no debe de llamarnos. Lo que nos debe llamar es el nuevo nacimiento con todos sus regalos. Y por eso nos dice, ¿saben qué? Ya está anulado todo lo que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contrario, esa es la ley. Él lo ha quitado de en medio, habiéndolo clavado en su cruz. Colosenses 2.15, entonces, nos lleva a en medio del conflicto angélico. Habiendo desarmado a principados y autoridades, los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos. Consecuentemente, que nadie permita que alguien le juzgue o evalúe en cuestiones de comida o bebida. Y la razón por la que esos dos puntos son traídos a la mesa es que había tremendo legalismo de que había que comer ciertas cosas y había que beber ciertas cosas. Y había que adorar a los ángeles y había que hacer una serie de cosas. No, que nadie los juzgue o evalúe en cuestiones de comida o bebida o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Tenemos que estar orientados a que nosotros no somos de aquí, fuimos comprados en la cruz, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos embajadores, sacerdotes, hijos naturales y compartimos la calidad de hijo de Cristo.
Y cuando nos orientamos a eso, es cuando nosotros venimos a ser libres. Por eso nos dice, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi estudiante y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y por eso regresamos. Y es delicioso. Y ustedes saben que es delicioso. Si no, no regresarían. Consecuentemente, que nadie permita que lo juzgue. ¿Okay? Que respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Tenemos que ser libres y por eso es que nos deja toda la información. Y con eso nos vamos a nuestro pasaje de Colosenses, en donde estamos y vamos a regresar. Ahora recordemos este Colosenses 3:16, en donde estuvimos muchas semanas. La palabra de Cristo continúe habitando abundantemente en ustedes, dentro de ustedes. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos esta uña, o este bigote, o el brazo, o las piernas. Ese es un vehículo. Ese es un vehículo con el cual nos transportamos. Ese es un vehículo para llevar nuestra alma en medio de un plan perfecto de Dios. La palabra de Cristo continúe habitando abundantemente, no nomás, pues hay nomás ahí. No, lo máximo que nosotros podamos inhalar es lo máximo que nosotros vamos a poder exhalar. Por himnos y salmos, por medio de cosas espirituales, sigan cantando al Señor y le cantamos en nuestra alma, y en ocasiones tenemos la oportunidad de cantarle con esta voz que nos dio y con esa música que nos permitió escribir. Por medio de cosas espirituales sigan cantando al Señor por medio de gracia en sus corazones. Ahí está, otra vez. Por medio de gracia. Oiga, ¿qué es la gracia? La gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por esta criatura que nace muerta y esclava en las bases de la cruz. Y con eso, bueno, entonces de 3:17 que dice, y todo lo que hagáis, como si vamos a hablar como si estuviéramos en Madrid, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Curios, Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero ese dar gracias, debe de ser lo más elegante que puede haber, y no un gracias, ay nomás, por cosas de este cosmos. Es gracias por poder decir gracias. Es gracias por poder orientarnos a un plan perfecto. Es gracias porque un plan perfecto fue diseñado desde antes de la creación del universo y cuando llegamos aquí ya estaba. Todo eso que inhalamos, para eso es que damos gracias. Y si tenemos una bicicleta o un scooter, okay, o un Maserati, todo es para que nosotros vengamos a utilizar el tiempo para inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho. ¿Okay? Ahí regresaremos. Y ahora nos vamos a nuestra doctrina de la gracia. ¿Okay? Y aquí estamos en la gracia logística. ¿Okay? Todos nosotros recibimos gracia en la salvación. Nosotros cambiamos la política de la gracia de Dios en la salvación por la política de la gracia de Dios, del plan protocolo de Dios, que es la gracia logística. Todo lo necesario para alcanzar la máxima felicidad. Estamos vivos. Estamos vivos porque Dios quiere que seamos felices. Pero no podemos ser felices sin Él.
Fuimos creados para la máxima felicidad. No fuimos creados para que nos fuera bien en un cosmos perdido. Fuimos creados para venir a ser algo que no éramos. ¿Cuándo? Cuando recibimos vida de alma, recibimos la imputación de el pecado original de Adán a nuestra naturaleza de pecado y empezamos a llorar. Sin embargo, Dios ya nos estaba esperando con un plan perfecto. Entonces aquí vimos precisamente en la sesión anterior, Juan 1:16, porque de su plenitud, ¿de cuál plenitud? De la plenitud de Cristo. No de su crecimiento espiritual, de la plenitud del Espíritu Santo y la palabra de Dios que estaba inhalando, inhalando, inhalando para llegar a la cruz. Porque de su plenitud todos recibimos precisamente gracia después de la salvación a través de lo que estamos haciendo ahorita en este momento. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es el evento más increíble del universo. Pueden mandar todos los cohetes a la Luna y a Marte y a donde quieran. Es impresionante ver la estupidez del hombre. No resuelve sus problemas acá y quiere ir a la Luna para ver cómo está el clima. Somos increíbles. Porque de su plenitud todos recibimos precisamente gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. De la gracia en la salvación, la gracia logística. De la gracia logística, la supergracia. De la supergracia, la ultra supergracia. De la ultra supergracia, la gracia en el morir. El morir tiene que ser un momento espectacular. Claro que si toda mi vida me la pasé controlado por mi naturaleza de pecado, habiendo nacido de nuevo, y diciendo frasecitas santas, pues ese es un momento de miedo, donde va a haber más frasecitas santas. Nosotros no necesitamos absolutamente nada más que estar en comunión con Dios. Todo es provisto por Dios. 1:17, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vienen a través de Jesucristo. La gracia y la verdad. Okay. Ahí está. 2 Corintios 6:1. Nacimos en un mundo de engaño. El engaño de buscar la felicidad en cosas de este mundo, en situaciones, en personas, en tener un propósito en el mundo. ¿Qué propósito en el mundo? El único propósito para el que estamos respirando es para venir a ser salvos y después de ese instante para venir a crecer en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. 2 Corintios 6:1, y así nosotros como colaboradores, por eso quise enfatizar esto otra vez, nosotros colaboramos con el plan de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para colaborar con el plan de Dios? Pues es pura gracia. Y sin embargo, podemos ser un fracaso como colaboradores, pero continuamos en esa función de colaboradores. ¿Recuerdan 1 Juan 3:1? Entiendan qué clase de amor nos ha dado el Padre para que seamos designados estudiantes de Dios. Y dice, y continuamos siéndolo. La colegiatura ha sido pagada. Que vayamos a utilizar todo lo que ha sido registrado en la Biblia a través de este foro, ese ya es nuestra selección. Entonces, esto significa que en algún punto nosotros entramos en un estado de arrogancia cuando nosotros recibimos, 2 Corintios 6:1, y así nosotros como colaboradores los exhortamos, los invitamos a que no reciban en vano la gracia de Dios. ¿Cuándo recibimos en vano la gracia de Dios? Cuando estamos funcionando en la plenitud de la carne.
porque se nos están yendo los minutos. El espacio de minutos que nosotros tenemos es limitado. Y es limitado por Dios en lo que se refiere al tiempo en que nos deja. Y es limitado por nosotros en lo que se refiere a el tiempo en que nosotros utilizamos el punto de vista divino o el punto de vista humano, dependiendo de si funcionamos en la esfera del poder divino o en la esfera del poder cósmico. Es fascinante. Una vez que entendemos el evento, es absolutamente increíble. Esto significa que en algún punto nosotros entramos en un estado de arrogancia. ¿Cuándo? Cuando nosotros recibimos en vano la gracia de Dios. Por eso nos dice, compren el tiempo. ¿Y cómo lo compramos? Con capital divino. ¿Cuál es el capital divino? La plenitud del Espíritu y la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 1:12, a fin de que la persona de nuestro Señor Jesucristo sea glorificada en ustedes. De hecho, ya es glorificada en nosotros posicionalmente. Y su persona es glorificada cuando nosotros experiencialmente funcionamos en la plenitud del Espíritu. O sea, en esa plenitud que nos dejó. Nosotros tenemos exactamente lo que Cristo tiene. Segunda de Tesalonicenses 1:12, a fin de que la persona de nuestro Señor Jesucristo sea glorificada en ustedes y ustedes en Él, según la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Santiago 4:6, y Él da mayor gracia. ¿Por qué nos comunica todo esto? Para que nos orientemos del increíble, extraordinario, maravilloso programa que Dios tiene, en donde, en la medida que nosotros crecemos espiritualmente, a consecuencia de funcionar en el protocolo divino, que es percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios, en esa medida vamos obteniendo mayor y mayor capacidad para el plan de Dios. Estamos vivos porque Dios tiene un plan. Él da mayor gracia, por eso dice, Dios tiene una guerra organizada contra los soberbios. ¿Cuándo somos soberbios? Cuando rechazamos el plan perfecto de Dios. ¿Cuándo lo rechazamos? Cuando estamos fuera de comunión. Pero da gracia a los humildes. ¿Cuáles son los humildes? Los que se orientan a su plan. No el plan de ellos, sino el plan de Dios. Segunda de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Allí es donde tenemos que estar fortalecidos. ¿Y cómo lo hacemos? No lo hacemos a través de ayunar, ni ir al culto, ni hacer esto, ni hacer lo otro. Lo hacemos a través de la plenitud que Cristo nos dejó. ¿Y cuál es esa? La plenitud del Espíritu y la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:12, les he escrito a ustedes brevemente por medio de Silas, exhortándolos y dándoles testimonio que esta es la verdadera gracia de Dios. Párense firmes en ella. ¿Cómo nos paramos firmes en ella? Solamente si la hemos inhalado y estamos en la plenitud del Espíritu. Es el objetivo del plan protocolo de Dios para la edad de la iglesia, el manufacturar ganadores y héroes invisibles. Y ahí es donde entra la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre. Todo ha sido provisto. Si nosotros vivimos miserables, es porque nosotros estamos rechazando el regalo. Es el objetivo del plan protocolo de Dios para la edad de la iglesia, el manufacturar ganadores y héroes invisibles. No tenemos que andar enseñando. Es una relación íntima con Dios. Ahí está la felicidad. Ahí está el entusiasmo para vivir. Pero eso solamente puede hacerse a través de orientarnos a que
No somos de aquí, no nos pertenecemos a nosotros mismos, fuimos comprados en la cruz, estamos habitados por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hemos obtenido la plenitud de Cristo, ¿okay? Estamos siendo colaboradores. ¿Okay? Este objetivo, entonces, requiere gracia logística. Sin gracia logística, pues no hay. Si no hay botas para el soldado, pues va a andar con piedritas metiéndose en los pies. Si no tiene radio para comunicarse, pues tiene que andar buscando palomas mensajeras o humo. Si no tiene armas, pues no puede ejecutar el programa para que estamos vivos. Por eso estamos a punto en Efesios 6 de llegar a ver más de la armadura. Vístanse a sí mismos de toda la armadura de Dios. Y el asimismo solamente se puede hacer si nosotros tenemos la palabra de Dios metabolizada en nuestros 7 compartimentos. Vístanse a sí mismos de toda la armadura de Dios para que vengan a funcionar dentro del programa divino. Párense firmes, habiéndose ceñido de la verdad. El soporte de la gracia logística viene del cuartel general en el cielo. No es un sistema de soporte humano. No es un sistema de soporte humano. Esto es interesantísimo porque en muchas ocasiones yo tengo la oportunidad de conocer en el camino a individuos que funcionan como comunicadores y se acercan para ver si obtienen alguna ayuda económica. ¿Ayuda económica? Lo que nosotros tenemos que hacer es funcionar en la esfera de poder divino. Todo lo demás es la gracia logística. Esto es fantástico. Y Sharon y yo lo hemos podido vivir. Ya les he platicado, cuando veníamos en el avión de Houston hace 17 años, ¿okay? Yo le dije a Sharon, oye, nomás tenemos para 3 meses. ¿Okay? Y sin embargo, todo ha sido provisto. Todo ha sido provisto en una función perfecta. Por eso nunca encontrarán ahí, manden sus donativos. Donde hay crecimiento espiritual, ese es el privilegio de cada persona. Y no, recuerden, yo no paso charola, ¿eh? Y no se lo estoy diciendo para eso, sino al contrario, Dios provee todo lo necesario. Siempre. Es increíble. El soporte de la gracia logística viene del cuartel general en el cielo. No es un sistema de soporte humano. En el momento en que nosotros empezamos a descansar en el género humano, nosotros estamos desorientados. Echa todas tus ansiedades sobre Él. No te preocupes por nada. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó como sustituto por todos nosotros, me extraña, dirían los ticos, me extraña. Por lo tanto, el soporte de la gracia logística, sin el soporte de la gracia logística, ningún creyente podría sobrevivir en el mundo del diablo. ¿Ok? Ningún creyente. Por lo tanto, es imperativo, número 5, que cada uno de nosotros, de la edad de la iglesia, entienda la naturaleza de la logística. Su punto 6, sin la gracia logística no hay héroes invisibles. Esta es la única dispensación en la cual el creyente ordinario es enfatizado y puede ser un héroe invisible. Sin héroes invisibles no puede haber una nación cliente para Dios. Ya hemos visto este concepto de la nación cliente.
Una nación cliente es una nación donde existe un remanente de individuos creciendo espiritualmente y otros ya maduros. El único propósito para el que el hombre está respirando es para conocer a Dios. Y en la medida que nos orientamos, porque todos nos desorientamos por momentos o por ratos largos, lo importante es tener esta información para volver a orientarnos. Ah, sí, ahora sí ya veo bien. De otra forma, vamos a andar como idiotas. Idiotas no es insulto, es anoeo, sin conocimiento. Sin héroes invisibles no puede haber una nación cliente para Dios. El eje en una nación cliente es formado por héroes invisibles. El eje es la base de la bendición para la nación cliente. Una nación es una institución divina. Las naciones existen para que pueda funcionar el plan de Dios, para que fluya la palabra de Dios con estabilidad. Segunda de Corintios 9:8, ¿recuerdan la Torre de Babel? Querían llegar todos al cielo a través de las Naciones Unidas. Y Dios los separa con diferentes lenguas. Es un punto muy interesante. Cuando una nación pierde su lengua y se mezcla con todo tipo de lenguas, esa nación ha perdido su identidad. Y su caída es evidente. Segunda de Corintios 9:8. Y Dios es capaz de hacer que toda gracia sobreabunde hacia ustedes, a fin de que teniendo siempre capacidad para vivir, en medio de todas las cosas, ustedes sobreabunden en cuanto a la producción de todo bien divino. Okay. All right. No podemos vivir sin repaso. Gracia al morir. Gracia al morir. O al muriendo. Categóricamente, el plan protocolo de Dios para la iglesia puede ser considerado desde el punto de vista del crecimiento espiritual. Categóricamente, el plan de Dios para esta dispensación puede ser considerado desde el punto de vista del crecimiento espiritual y desde el punto de vista, de la experiencia espiritual. Y nosotros vamos a determinar nuestra experiencia espiritual o vamos a andar funcionando como cualquier muerto, preocupándonos y tenemos miedo. Cada vez que nos preocupamos y tenemos miedo, nos salimos del palacio. Nosotros ya entramos al palacio, ya entramos al tercer cielo. Estamos en Cristo, somos su cuerpo. Nos da la oportunidad de continuar respirando aquí para crecer espiritualmente. Entonces, déjenme llevarlos a una gráfica. ¿Dónde andas? Por acá. La gráfica, déjenme ver. Por aquí anda. Esta de aquí. La tubería de la gracia. Hay una tubería y esto es espérenme tantito, se me pasó la mano. Ok. Esta es una tubería que viene a existir en el instante en que nacemos de nuevo. A consecuencia de que nos orientamos a la justicia de Dios. El amor de Dios es la motivación, pero es necesario que la justicia sea propiciada. Y en el instante en que nosotros venimos a aceptar a Cristo como nuestro sustituto al creer en Él, en ese instante nos estamos ajustando a la justicia de Dios. Esto es increíble, esto es teología. Nosotros como miembros de la familia real tenemos que ser teólogos, todos. Teología es el estudio de Dios. Y recuerden que hemos sido designados estudiantes de Dios. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que en el instante en que nacemos de nuevo,
en ese instante la rectitud de Dios nos es imputada. Y cuando la rectitud de Dios nos es imputada, se abre una tubería entre la justicia de Dios y la rectitud de Dios. Todo es depositado para nosotros, para que en la medida que crecemos espiritualmente, nosotros vengamos a recibir de Dios beneficios y más beneficios. Y el beneficio más increíble es el hecho de que vengamos a tener capacidad para tener una relación íntima con Dios. Por eso nos dice en Hebreos 4:16, acérquense al trono de la gracia. Acérquense al trono de los regalos. Ahorita nos hemos acercado, eso es lo que estamos haciendo. Estamos enfrente del trono de la gracia, a fin de que Dios Espíritu Santo nos enseñe el plan de Dios y vengamos a crecer espiritualmente. Entonces, la rectitud de Dios nos ha sido imputada para que podamos tener una relación con Dios y para que Dios pueda, mientras duramos en este cosmos diabólico, pueda metabolizar la palabra y nosotros vengamos a crecer y crecer y crecer. Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pero en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, en ese momento nosotros recibimos la rectitud de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros viniéramos a ser, ¿qué? La rectitud de Dios en él. Ya tenemos su rectitud. Ahora lo que Dios quiere, y por eso nos mantiene respirando, es que nosotros crezcamos y crezcamos y crezcamos. ¿Crezcamos en qué? En gracia, en el conocimiento de Jesucristo. ¿Quién hace eso? Lo hace el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nada. Es un regalo. Entonces ahí está la tubería de la gracia, para que recordemos. Ahora, nosotros vamos a funcionar dentro del plan de Dios en la medida que nosotros nos orientemos a su plan. Ahora, el plan ahí está. Nosotros no podemos perder nuestra salvación. Y no nada más no perdemos nuestra salvación, sino que lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Y si la rectitud de Dios demanda nuestra disciplina, la justicia de Dios la va a ejecutar. Y si la rectitud de Dios demanda nuestros beneficios, o sea, que las bendiciones fluyan a través de la tubería, nosotros vamos a saborearlo en una forma privada con Dios. Okay. Y con eso nos vamos a el hecho de que esto sucede a consecuencia de la integridad de Dios. Okay. Fíjense en esta. Un poquito más grande, un poquito más grande. Okay. La integridad de Dios. Déjenme hacerlo un poquito más chiquita para darle crédito a quien la diseñó. Integridad de Dios. La integridad de Dios está hecha de la rectitud, la justicia en amor. Lo que la rectitud de Dios, aquí está, lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta a través del amor de Dios, expresado por la gracia de Dios. Por eso es tan increíble esta doctrina. La integridad de Dios expresada en gracia. Por eso nos dice, no te preocupes por nada. ¿Cómo nos va a decir una cosa de esas? Si algo nos va a estar faltando, nada te va a faltar. Y si no lo tienes, nada te falta. ¿Ok? Porque el plan es perfecto. Y con eso nos vamos a otra gráfica. Estoy practicando estas nuevas. Restaurar. Fantástico. Ahora nos vamos a trato
justo. ¿Ok? Y trato justo la maximizamos. Gráficas son extraordinarias para aprender. La justicia y la gracia de Dios provee oportunidad igual. Oportunidad igual y privilegio igual. Ninguno de nosotros tiene más que el otro. ¿Okay? El no creyente, a través de su voluntad, ¿okay?, viene a creer en Cristo. ¿Y cuáles son los resultados? Perdón de todos sus pecados en el instante de la salvación. Obtiene 39 más 1 bienes y viene a estar sellado en el libro de la vida. Y nada ni nadie lo puede separar del amor de Dios. ¿Okay? En lo que se refiere a la voluntad del no creyente, cree y obtiene resultados. La voluntad del creyente cita su pecado, porque una de las cosas que es interesantísima es que seguimos pecando. Pues claro, pues es lógico, una vez que entendemos el programa. Porque si no lo entendemos, pues nos vamos a ir a hacer penitencia. Yo me acuerdo que el padrecito me dejaba unas penitencias tremendas. Y muchos de ellos obviamente eran cristianos, pero entraron a un club en donde funcionaron por muchos años. Yo estudié bajo padres en el Instituto Cumbres en México y en otros lugares. Y entonces ahí tenía yo que hacer penitencia. Entonces, no se requiere la penitencia. Es el citar los pecados. El citar los pecados nos lleva a resultados. ¿Y el resultado cuál es? Perdón de pecados después de la salvación, la llenura del Espíritu Santo, el venir a estar en comunión y reanudar la vida espiritual. ¿Okay? Trato justo. Para el no creyente, trato justo para el creyente. Por eso podemos estar en el mundo únicamente platicando con nuestro Padre en ese eukomai y observando lo interesante de nuestras acciones como seres humanos. ¿Okay? Creyentes carnales o espirituales, estos llega un momento en que la orden es dada y se acabó. Nadie se muere sin autorización divina. La hora, el lugar y el modo de nuestra salida fue decretado hace billones y billones de años. Para que estemos gozando cada instante. Es perfecta. La muerte de los miembros de la familia real es perfecta. Porque ¿qué pasa? En ese instante que morimos, vamos a estar cara a cara con el Señor en un cuerpo interino. Y sabemos que es cara a cara porque nos enseña la morfología, porque nos dice pros más el acusativo, cara a cara con Él. Dos categorías de creyentes, dos categorías de creyentes muertos en Cristo, pero son vivos espiritualmente. ¿Okay? Los carnales o los espirituales. Y nosotros vamos a escoger. La libertad es lo máximo que puede haber. Es el regalo más grande. Y cuidado con el que quiera limitar tu libertad. Tratando de que no fracases. Aquí nosotros estamos orientados para funcionar en la máxima excelencia como esclavos. Si fuéramos esclavos, es para que funcionemos en la máxima excelencia. Gracias, Padre. Gracias por el increíble privilegio de ser un esclavo. Y por eso nos dice, en la palabra de Dios, nunca nos dice que si somos esclavos nos hagamos unas demostraciones o manifestaciones. O por qué Dios no me hizo nacer como hijo del dueño de la finca. Cada uno de nosotros tiene un lugar especial en el plan de Dios. ¿Okay? Y la decisión es divina.
para venir a tener un cuerpo de resurrección. Importantísimo todos estos conceptos. Ahora sí, nos regresamos a nuestro estudio, clase. Venga acá, magnífico. Entonces, gracia al morir. Orientémonos. Yo continuamente ando molestando a la gente. Molestando, digo yo, porque la gente se espanta. Si estoy con la cajera en el supermercado o estoy en cualquier lugar, les digo, es que en cualquier momento yo me muero. Es más, yo creo que me muero hoy. Y entonces de inmediato la persona dice, ay, no diga eso. Y entonces es una oportunidad de comunicar la verdad. Cada uno de nosotros tiene su estilo para comunicar de acuerdo con su personalidad, de acuerdo con su cantidad de doctrina, de acuerdo con sus experiencias, etc. Para que no andemos juzgando a nadie. No tenemos por qué juzgar a nadie. Si no te gusta lo que hace, sepárate y a otra cosa mariposa, pero no lo juzgues. Gracia al morir. Categóricamente, el plan protocolo de Dios para la iglesia, para esta dispensación, puede ser considerado desde el punto de vista del crecimiento espiritual y desde el punto de vista de la experiencia espiritual. B. Ahora, el plan protocolo de Dios en la dispensación de Israel tenía objetivos específicos. Y uno de ellos era el crecimiento espiritual, pero tenía objetivos específicos en lo que se refería a traer al Salvador y a presentar la verdad en una forma ritual y a crear una nación cliente para Dios. La primera nación cliente para Dios fue Israel. Su punto B, desde el punto de vista del crecimiento espiritual hay, uno, la vida más allá de gnosis. Desde el punto de vista espiritual. ¿Recuerda gnosis? Gnosis y epignosis. Óndale, déjame ver. No creo. Gnosis y epignosis, ok. La vida más allá de gnosis empieza en el día 1 de la salvación y continúa hasta la madurez espiritual cuando cada uno de nosotros venimos a ser un ganador y un héroe invisible. Para eso estamos respirando. La vida más allá de gnosis. ¿Recuerda gnosis? Gnosis es conocimiento académico. Conocimiento académico. Venga para acá, por favor. Aquí está. Aquí está. Conocimiento académico. Y este conocimiento académico tiene que ver con no creer el punto de vista divino y hasta ahí llega. O creer el punto de vista divino y el Espíritu Santo lo convierte en epignosis. Conocimiento metabolizado, que en nuestras Biblias los traductores lo han traducido como conocimiento pleno, pero está muy claro que es diferente al gnosis. Pero no los distinguen, porque no es el lugar del traductor el presentar la doctrina bíblica, sino traducir. Es la función del poimen didáscalos, el estudiar los idiomas originales o estar utilizando el conocimiento de alguien que conoce el idioma original para presentarlo a los miembros de la familia de Dios. Para que estos entiendan qué increíble es el paquete. Es impresionante. Pero el crecimiento espiritual es la vida más allá de gnosis. Fíjese, ya hemos visto lo que sucede, es interesantísimo. El poimen didáscalos, este es un individuo que tiene, aquí está, lo vamos a hacer grande, venga para acá y lo maximizamos. Magnífico. Y ahora lo hacemos un poquito más chiquito. Ups, no. Este no es. Se me fue la mano.
Restaurar. No, el que quiero es este de acá. Espérame, déjame ver si lo puedo hacer grande. No, hombre. Bueno, aquí nos quedamos. No, aquí está. Perfecto. Aquí está. Y ahora lo puedo maximizar. Ándale. No, pues está divertidísimo esto. Ok, entonces, este poimen didáscalo, su vida es comunicar. No es andar haciendo buenas obras, ¿eh? No tiene que abrir un hospital y llevar medicinas, ¿ok? No es necesario. Con que lleve la palabra de Dios, Dios le va a dar los oyentes. Y si son dos, es muchedumbre, ¿ok? Y no tiene que andar contando o basando su éxito en el número de gente que llega. ¿Okay? Esos son parámetros cósmicos. Este poimen se para en un banco o abajo de un árbol o donde se le dé la gana, ¿okay? Y empieza a comunicar. Y en la medida que Dios le envíe oyentes, él continúa comunicando. Pero lo que comunica tiene que ser el punto de vista divino, el cual es fenómeno espiritual. ¿Recuerdan? 1 Corintios 2:14, el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuál es el hombre natural? El hombre suque. Por eso el comunicador tiene que enseñar 1 de Juan 1:9. En la medida que abre la boca, ¿okay? Y comunica, entonces de su boca debe de salir el fenómeno espiritual. En la medida que éste sale en palabras, déjeme agarrar la flechita aquí, el Espíritu Santo toma, ese fenómeno espiritual y se lo enseña al espíritu humano. Al enseñárselo al espíritu humano, se convierte en gnosis, conocimiento académico, para poder entender, sí, mira, qué interesante, ¿ok? Entonces, si la persona está en la plenitud del espíritu y es el punto de vista divino, ¿ok? La persona lo va a creer, porque el Espíritu Santo se lo está enseñando. Al estárselo enseñando y la persona lo cree, entonces el Espíritu Santo lo convierte en epignosis. Y ese epignosis va a empezar a fluir por aquí. Y ese es el que ha estado fluyendo. Y en la medida que más epignosis fluye, en esa medida nosotros venimos a vivir una vida más allá de gnosis. Porque esa es la que va a proporcionar un muro de defensa para protegernos de las presiones externas de adversidad y prosperidad a través de solucionadores de problemas. Cita tu pecado, se llena del Espíritu, descansa en la doctrina metabolizada, oriéntate al plan de Dios, oriéntate a la gracia, oriéntate a la palabra de Dios. Si no estás orientado a la palabra de Dios, eso significa, si la palabra de Dios no es la prioridad número uno en tu vida, tú estás funcionando fuera de la cancha. Y lo vas a estar observando. ¿Okay? Lo vas a estar, porque vas a estar viviendo con miedo, con culpa, con preocupación, buscando la aprobación de los demás, con celos, con deseos de venganza, etcétera, etcétera. Y todos los experimentamos. Eso es lo delicioso del plan de Dios, que nos deja aquí, nos permite continuar pecando, ¿okay? Y nos da todo lo necesario para que no pequemos y nos demos cuenta qué es lo que hacemos cuando estamos fuera de comunión. ¿Okay? Eso nos lleva a, en la medida que nosotros
vemos el plan de Dios y lo empezamos a saborear y conocemos a Dios, empezamos a amar a Dios. Ese es el amor recíproco, porque nos damos cuenta que Dios nos ama. Y al darnos cuenta que Dios nos ama, se inicia poco a poquito un amor por Dios, experiencial, ¿okay? Que se expresa en nuestra vida cuando estamos en la plenitud del Espíritu. Cuando estamos fuera de comunión, estamos en la luz del cosmos, ¿okay? Con una lamparita. En la medida que nosotros nos damos cuenta del plan de Dios y del amor de Dios, desarrollamos un sentido personal de destino, aumenta nuestro amor personal por Dios, empezamos a tener un amor impersonal por el género humano. Y el amor impersonal por el género humano va a venir a ser tal que quieres que todos conozcan el amor de Cristo. Se lo acabamos de ver en uno de los versículos. Queremos que conozcan el amor de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de estar comunicando el plan de Dios. Y en esa medida empezamos a compartir la felicidad de Dios. O sea, las circunstancias dejan de afectarnos. Y este es un proceso de crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y finalmente, nos orientamos al plan de Dios. Bueno, ok, entonces nos regresamos a... ¿Dónde andas tú? Espérate. Por acá. Ok, restaurar, perfecto. Y nos regresamos. Esto es un banquete. Ahí estamos. Bueno. Desde el punto de vista del crecimiento espiritual, hay la vida más allá de gnosis. O sea, estamos funcionando en hipnosis. Y eso es lo máximo. Funcionar en hipnosis cuando vas en tu automóvil, funcionar en hipnosis cuando alguien te está gritando, funcionar en no hipnosis, sino hipnosis, cuando alguien se te atraviesa y se mete en la línea. Esos son los retos. Los retos es ser objeto de la injusticia. Eso es una oportunidad extraordinaria. No la perdamos. Por eso nos dice en Filipenses 2:5, haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, quien no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que restringió el uso independiente de sus atributos para venir a ser nuestro siervo. Y eso es lo que hemos estado viendo. Este es el paquete. La vida más allá de gnosis empieza en el día 1 de la salvación y continúa hasta la madurez espiritual cuando el creyente viene a ser un ganador y héroe invisible. Efesios 3, 19 y 20, fíjense en estos dos. Y venir a conocer, no sentir, a conocer. El sentimiento es la respuesta al conocimiento. Y venir a conocer el amor de, pero el amor de va a producir amor recíproco, por eso ahí tengo por. Y venir a conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo desde la eternidad pasada hacia creyentes. Y podríamos ahí darnos cuenta también que es hacia no creyentes en su amor impersonal, pero aquí está hablando no nada más del amor impersonal, que tiene que ver con el hecho de que no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que hay un amor personal porque tenemos su rectitud, la rectitud de Dios, y compartimos la rectitud de Cristo porque estamos en su cuerpo. Y venir a conocer el amor de Cristo que sobreabunda. ¿Okay? El amor de Cristo que sobreabunda todo conocimiento académico, a fin de que ustedes vengan a ser
a estar llenos, resultando en toda la plenitud de la fuente de Dios. Y toda la plenitud de la fuente de Dios tiene que ver con la distribución en la tubería que acabamos de ver. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta, y dejemos que Dios nos bendiga. Lo importante es orientarnos al plan de Dios. No que Dios venga a orientarse a nuestros planes, sino gozar su plan. Pero nos permite estar tomando decisiones. Pero todas nuestras decisiones deben de ser, y lo estudiamos en esta doctrina, la cosa correcta, en la forma correcta. Y en la medida que continuamos viendo este paquete, nos damos cuenta que lo importante en nuestra vida es el venir a orientarnos al plan de Dios. Y entonces hay toda esta información que hemos estado viendo. Y luego dice, entonces, a Él, que es capaz de hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o pensamos, en las bases del poder que sigue operando en nosotros. Nosotros estamos habitados por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. Sí. Y funcionamos dentro de un plan perfecto, pero nos permite rechazarlo. Pero continuamos funcionando dentro del plan perfecto en el hecho de que no podemos dejar de estar habitados por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el hecho de que el amor de Dios no puede dejar de ser hacia nosotros. Porque tenemos su rectitud. Es un amor personal. ¿Recuerdan? Amor personal demanda el atractivo del objeto. Nosotros somos atractivos porque tenemos su rectitud. Desde el punto de vista de la experiencia espiritual hay dos fases. La fase del vivir y la fase del morir. ¿Okay? En lo que se refiere a la fase del vivir, la fase del vivir de la vida cristiana empieza un segundo después de la fe en Jesucristo y continúa hasta el punto en donde dejamos esta carrocería. A ver qué hacen con ella. Pues diles, a lo mejor quieres que la incineren o pues que la entierren. Eso ya es inconsecuente, porque ahí no hay nadie, una bola de huesos. Okay. Oiga, pero no sea usted tan crudo. No, esa es la realidad. No tiene nada de crudo. Filipenses 1:21. En cuanto a mí, dice don Pablo, en cuanto a mí, o sea, lo podemos traducir, como yo lo veo, el viviendo Cristo. El viviendo Cristo. Ese es el saludo que nosotros damos. En lo que se refiere a estar funcionando en este mundo perdido en la plenitud del Espíritu, orientados a un plan perfecto que Cristo vino a comprar en la cruz para nosotros. Esa es la fase del vivir. En la fase del morir, de la vida cristiana, esta puede ser corta o prolongada, pero empieza con el tener conocimiento de estar muriendo y termina con la muerte física. Y viene esa fase del morir. Y algunos a lo mejor se mueren en un instante y ni cuenta se dieron. Okay. Se le cayó un edificio. ¡Pau! Un tractor. O a lo mejor tiene unos minutos en lo que se refiere a que se le cayó el tractor, pero todavía está consciente. Y entonces dice, gracias Padre por esta experiencia tan fantástica. Aguas con tener miedo en ese momento, porque estamos tirando a la basura el privilegio de orientarnos a un momento en donde vamos a hacer un testimonio del poder que nos habita, porque hay millones de ángeles observando. Ya me estoy saboreando ese estudio que vamos a hacer en cuanto a los ángeles. Filipenses 1:21, y el morir, ganancia. O sea, las riquezas de su gloria, en donde saludamos desde la tumba, desde el punto de vista
de que ya no estamos aquí y nuestro cuerpo ya no está aquí. Punto número 13. Gracia en la resurrección. Y hay toda una doctrina de la resurrección. Una doctrina es la extrapolación, es el trabajo de algún miembro de la familia que en su crecimiento espiritual se metió a extrapolar todos los versículos de la palabra de Dios que tienen que ver con la resurrección, o todos los que tengan que ver con el matrimonio, o todos los que tengan que ver con la homosexualidad, o algunos puntos que son importantes. Okay. Gracia en la resurrección, esa la tenemos que ver viendo la doctrina o la extrapolación en lo que se refiere a qué es lo que Dios dice de la resurrección. Número 14, gracia y el nuevo contrato para la iglesia. Su punto A. Glorificación de Jesucristo por la resurrección, ascensión y el sentarse a la diestra es la victoria estratégica del conflicto angélico. La victoria estratégica ya se llevó a cabo. Cuando Cristo dice telestai, significa todo está consumado. Cuando la humanidad de Cristo viene a ser resurrecta, significa la evidencia de que la justicia de Dios fue propiciada. Cuando Cristo baja al paraíso a llevarse a todos los nacidos de nuevo del Antiguo Testamento, inaugura el tercer cielo para la humanidad y se sienta a la diestra de Dios Padre. Ahí está la victoria estratégica sobre el conflicto angélico. B. Esta victoria dramática resultó en el título de realeza de campo de batalla. Del campo de batalla de Jesucristo. Su título siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros que nacemos después de esta victoria estratégica, tenemos la oportunidad de victorias tácticas. Ahora, en el Antiguo Testamento hubo gran cantidad de héroes héroes visibles y algunos de los cuales no sabemos, que vinieron a tener victorias tácticas también, basadas en el hecho de que Cristo, dentro del plan de Dios, vino a alcanzar la victoria estratégica. Y por eso tenían toda la enseñanza del tabernáculo, en donde la sangre del cordero sin mancha era rociada sobre el arca de la propiciación, que vamos a estar viendo en Hebreos 9. Esta victoria dramática resultó en el título de realeza. Por eso es que nosotros somos aristócratas, somos realeza. Y nos los dice para que funcionemos como tales, donde hay una etiqueta precisa y exacta. Sin embargo, Jesucristo no poseyó una familia real para completar con su nombramiento. Cuando se sienta a la diestra de Dios Padre y viene a ser Rey de Reyes y Señor de Señores, no tiene familia. Por lo cual, la edad judía es interrumpida y la dispensación de la iglesia es insertada dentro de la edad judía. Es por eso que faltan 7 años en la edad judía, que son los 7 años de la tribulación. Y fue esta dispensación insertada en la edad judía para que una familia real venga a ser formada dentro de la edad judía, pero está suspendida. La edad de la iglesia es la edad de la formación de la familia real de Cristo. Por eso es que don Pedro nos dice que somos sacerdotes reales, porque estamos en el cuerpo de Cristo, que es Señor de señores y Rey de reyes. La familia real, su punto D, la familia real es formada por medio del bautismo del Espíritu Santo.
Bautismo del Espíritu Santo significa identificación con Cristo a través del Espíritu, lo cual nos introduce en unión con Cristo. Su punto E, la familia real recibe un nuevo contrato. La gracia, ya sabes qué es la gracia, todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases de la cruz. La gracia encontró una forma de tomar a la familia real, que fue creada inferior a los ángeles, y la hizo superior a los ángeles. Nosotros somos superiores a los ángeles posicionalmente. No trates de subirte a la azotea y volar, porque vas a ver que desde el punto de vista experiencial no eres superior a los ángeles. La gracia encontró una forma de tomar a la familia real, que fue creada inferior a los ángeles y la hizo superior a los ángeles, como una demostración de la sabiduría y poder de Dios. Nuestro Curios es superior a todos los ángeles, Hebreos 1. Si nosotros somos su familia real, entonces nosotros también tenemos que venir a ser superiores. Este contrato está relacionado a la doctrina de la santificación. ¿Qué es santificación? Separación para Dios. De la santificación de la edad de la iglesia. Por eso es que es una edad única. Hay 3 párrafos del contrato relacionados a las 3 fases de la separación para Dios. Y ese es el punto en donde vamos a iniciar en nuestra próxima sesión. Gracias Dios Padre por el maravilloso, increíble y fantástico privilegio de venir a orientarnos a través de los recursos divinos, de orientarnos a quienes somos. Te pedimos que lo que acabamos de observar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre.